buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más por el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a hablar de lo que es el síndrome febril, utilizando igual nuestra bibliografía de confianza, el libro de Uribe Olivares, Fisiopatología, la ciencia del porqué y el cómo. Entonces vamos a empezar a hablar de qué es el síndrome febril, porque muchos podrían ver este video como redundante al video que hicimos para la fiebre, pero esto es un tanto distinto y de hecho en ese video se mencionó, así que los invito a verlo para que puedan tener una mayor comprensión y que puedan ver este video incluso de una manera más rápida, comprendiendo ya lo que son los mecanismos del síndrome, de lo que es la fiebre. Pero básicamente el síndrome febril viene siendo un conjunto de signos y síntomas, pero que en esencia todos van a tener un punto crítico en común, que es que hay una elevación de la temperatura corporal central. Eso viene siendo la esencia de los síndromes febriles. Entonces hay distintos tipos de síndromes febriles. Está la fiebre, que ya la explicamos, pero hay otros que son la hipertermia y la hiperpirexia. Se diferencian en un punto clave. La fiebre y la hipertermia, ya la hiperpirexia es un estado crítico, pero la fiebre y la hipertermia se diferencian en un punto clave y es que la fiebre es un mecanismo de termorregulación debido a que el hipotálamo, que viene siendo el termostato fisiológico que tenemos los seres humanos, es el que va a dictar que la temperatura tiene que subir a un nuevo punto de estado, ¿verdad? Un nuevo punto de temperatura, pero porque él lo manda, él ajusta mediante los mismos mecanismos que nos mantiene en un estado afebril y él mismo nos induce en el estado febril, esto con el fin de defendernos frente a diversos estados patológicos. Ya la hipertermia es algo distinto porque el hipotálamo no tiene nada que ver debido a que el hipotálamo no ajusta el punto de regulación térmica, porque el punto de regulación térmica se sigue manteniendo exactamente en el estado de normotermia. Por eso, no, ya la fuente de ese aumento de la temperatura corporal central es otra y no es algo más debido por el hipotálamo, ¿verdad? Ya la hiperpirexia es un punto crítico en el cual la temperatura aumenta por encima de los 42.5 grados Celsius. Debo confirmarles eso. Al final de la diapositiva lo dice. Pero el punto que viene siendo eso, la hiperpirexia. Y es un estado crítico de estos estados de fiebre o hipertermia, ¿verdad? Entonces ahora hablemos de la diferencia entre los diversos tipos. Bueno, eso es lo mismo. Aquí se iba a mencionar lo que les acabo de explicar. Pero un punto importante a saber es que ya la fiebre mencionamos, ¿verdad? Puede ser por alguna infección y demás. Pero la hipertermia puede darse por otros agentes, como es un choque térmico, el choque de calor, conocido por altas temperaturas externas, muy común en los tiempos de verano. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común esto, en los tiempos de verano. Las enfermedades metabólicas, como el hipertiroidismo, pueden fomentar esto. Y también los efectos de diversos efectos farmacológicos. Por ejemplo, hay diversos fármacos que inhiben los mecanismos de pérdida térmica y por ende fomentan la corriente térmica interna. Estos tienen un resultado neto de un aumento de la temperatura corporal central y por ende un estado de hipertermia. Y ya se explicó lo que es hiperpirexia. Ahora vamos a recordar unos cuantos conceptos del video de fiebre. Teniendo en cuenta que el termostato fisiológico, el termostato que tenemos nosotros los humanos, es el hipotálamo, es el encargado de la termorregulación corporal. El punto de equilibrio para esa termorregulación suele ser 37 grados Celsius con diversas oscilaciones, ¿verdad? De valores más o valores menos. Suele ser variada de 0.5 por ahí más o menos. También un punto clave para la generación de ese proceso febril son las prostaglandinas E2, que son las que estimularán, van a ser menos sensibles a las neuronas termorreguladoras, va a ser que las que son sensibles al frío se vean menos estimuladas y entonces esto fomenta que el proceso o el punto de equilibrio térmico, ¿verdad?, aumente. Hay vasoconstricción periférica, esto lo que hace es redirigir el flujo sanguíneo hacia una zona más céntrica para aumentar la corriente térmica interna y por ende aumentar la temperatura corporal central. Y esto se da, primero suele ser por los pirógenos exógenos, diversos microorganismos o sustancias que el paciente pueda interiorizar, y luego se producen pirógenos endógenos, que esos son los que van y tocan la puerta ahí directamente al hipotálamo para indicar que hay que aumentar la temperatura mediante la producción de estas prostaglandinas E2. Esos pirógenos endógenos suelen ser diversas citoquinas que producen las células centinela de la inmunidad, los macrófagos y demás.
El punto crítico del aumento de la temperatura suelen ser los 40 grados Celsius, porque a partir de los 40 grados Celsius empieza la desnaturalización proteica y puede ser fatal y llevar a la muerte. El hipotálamo, como ya dije, va a aumentar ese estado de temperatura corporal central con los mismos mecanismos que nos mantiene en un estado normotérmico en los estados afebriles, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber que el estado de fiebre es el mecanismo por el cual se aumenta la temperatura, que en esencia se realizan múltiples mecanismos para aumentar la corriente térmica interna, pero ya ahora, cuando se resoluciona el problema, que se elimina la noxa o demás, ya tiene que ceder el proceso febril y entonces automáticamente el hipotálamo vuelve a establecer el nuevo set point, el nuevo punto de ajuste para la temperatura. La corriente térmica externa, los mecanismos básicamente para perder temperatura corporal, se ven altamente favorecidos y se activan intensamente. La sudoración se ve favorecida, reflejos conductales del paciente, como por ejemplo en la parte de la fiebre el paciente puede adoptar una posición la cual aumenta la posibilidad de generar calor de manera mecánica. Ya en este estado no, el paciente va a empezar a sentir todo como esa necesidad de ventilarse y perder ese calor, ¿verdad? Y se da esos efectos de sudoración, vasodilatación y demás. Es importante saber que en algunos casos el traumatismo local o algunas afecciones, ¿verdad? Pueden afectar el funcionamiento intrínseco del hipotálamo y pueden generar ese aumento del punto térmico. Eso se conoce como fiebre del hipotálamo, cuando es por motivos hipotalámicos exclusivamente que aumenta la temperatura corporal. Esto no suele ser lo normal casi siempre en afectaciones hipotalámicas, porque normalmente lo que ocurre con afectaciones hipotalámicas es que los pacientes se vuelven menos resistentes a cambios ambientales en la temperatura, lo cual hace que, por ejemplo, la temperatura del núcleo descienda poco a poco hasta que ya llegue a una temperatura crítica. Pero no es como tal que exista un estado hipo o hipertérmico en estados de afectaciones hipotalámicas. Y habría que realizar múltiples estudios para corroborar que efectivamente es el hipotálamo el encargado de esto. En esta tabla quise traérselas porque se resumen múltiples de esos mecanismos por los cuales el hipotálamo, ese centro regulador térmico, ejerce sus funciones. Esos termos va a poseer diversos termorreceptores a nivel tanto periférico como centrales. Estos fomentan un cambio en la temperatura, ya sea a nivel central o a nivel de la piel, responden a esto. Y también vamos a ver diversas motoneuronas que ya activan nervios simpáticos o fomentan cambios voluntarios en el comportamiento, ya sea para aumentar o perder el calor. En la parte de las motoneuronas estaban a estimular específicamente la parte del músculo esquelético, tono muscular. Para la parte de escalofríos va a ser muy clave porque eso va a fomentar la generación mecánica de calor y ajustes en la actividad muscular. En la parte de los nervios simpáticos, esto van a fomentar el uso del músculo liso de las arteriolas en la piel, las glándulas sudoríparas, la vasodilatación o vasoconstricción, sudoración, ajustes en la pérdida o la conservación de calor y ajustes en la pérdida de calor por parte de la sudoración en este caso. La vasodilatación o vasoconstricción puede regular ambas. Pero por vía de las glándulas sudoríparas solamente se puede aumentar la corriente térmica externa, por ende solamente se puede aumentar la pérdida de calor. Ahora hablemos de la fisiopatología del estado febril. Ya lo explicamos en el video pasado, por eso puse esta diapositiva, pero vamos a recordar los diversos mecanismos. Vamos a ver el primer mecanismo que viene siendo el más clásico, por así decirlo, que pirógenos exógenos, aquí me faltó poner esa parte de pirógenos, bueno, lo puse al revés, pero pirógenos exógenos, ¿verdad? Pueden fomentar a que se creen pirógenos endógenos, y esos pirógenos endógenos, que son interleucinas y demás, que ya dije que pueden sintetizar diversos macrófagos o células de la inmunidad, van a viajar hacia diversos órganos que carecen de barrera hematoencefálica para fomentar la producción de prostaglandinas E2. Y son estas prostaglandinas E2 que logran estimular las neuronas reguladoras térmicas, esos receptores térmicos ya a nivel hipotalámico, para establecer el nuevo punto de ajuste térmico y por ende aumentar la temperatura. De las pocas sustancias que pueden hacer esto por sí solas son las endotoxinas. Es importante conocerlas, que son de las pocas sustancias que pueden hacer directamente. También vamos a ver un segundo mecanismo, que este segundo mecanismo es cuando la producción de calor que posee el cuerpo supera a los mecanismos de pérdida de calor.
Esto puede verse, por ejemplo, en la intoxicación por salicilatos, que los salicilatos fomentan mucho el metabolismo celular y por ende un aumento exagerado del metabolismo celular conduce a lo que es un aumento de la producción de calor y por ende un aumento de la corriente térmica interna y por ende un aumento de la temperatura corporal. Esto es importante conocerlo y también en estados, por ejemplo, como el hipertiroidismo, esto se puede dar. Aquí se toca mucho la barrera con lo que es la parte de la hipertermia, porque se pierde un poco el concepto de que, pues bueno, es un factor en el cual el punto de ajuste no se está modificando. O sea que es hasta cierto punto válido, pero hay que saber diferenciar, ¿verdad?, ambos conceptos. Y finalmente tenemos un tercer mecanismo que es que la generación de calor sigue igual, pero lo que está afectado son los mecanismos para la pérdida de calor. Un ejemplo viene siendo el estado de anhidrosis, que es un estado en el cual el paciente no está transpirando, no puede sudar. El mecanismo de la sudoración no está funcionando. Esto puede ser inducido por diversos fármacos. De hecho, creo que al final de la diapositiva coloco incluso un ejemplo de uno de estos. Ahora vamos a hablar de las fases del estado febril. Vamos a tener primero una fase de inicio. En esta fase vamos a ver cómo todo el cuerpo va a reajustarse para reducir la corriente térmica externa, es decir, la pérdida de calor, y dirigir esa corriente térmica hacia la parte interna, aumentando la corriente térmica interna y por ende aumentando la generación de calor y por ende ese aumento de la temperatura corporal central. Para esto se empieza a hacer la contracción muscular para generar calor de esa manera mecánica. Ese factor característico de piel de gallina, que muchos conocen, que puede tener una persona en estado febril, se debe a que ocurre una contracción de los músculos piloerectores que dan ese aspecto, ¿verdad?, de piel de gallina a lo que viene siendo la piel. La actividad metabólica celular va a aumentar, hay una vasoconstricción periférica, por eso que se debe que a pesar de que la persona con fiebre tiene un aumento de la temperatura, se siente con frío. Esa persona se siente con frío porque toda la circulación sanguínea está siendo dirigida hacia la parte más central de su cuerpo. Entonces las extremidades, las zonas más superficiales, quedan más expuestas a lo que viene siendo el frío porque no van a tener la sangre circulando en sus volúmenes normales para calentarlos internamente. Por eso esas personas pueden tener frío. Y por ende, también por eso suele adaptar esa posición de ovillo fetal, que es esa posición recostado, medio de lado, como vueltos una bolita, que fomenta más la generación de calor. También el estado de la fase de iniciación, el estado febril, fomenta la taquicardia, la taquipnea y la oliguria. Ya luego vamos a tener una fase de estado, que es una fase cuando ya el punto de ajuste térmico fue alcanzado, el nuevo punto de ajuste térmico fue alcanzado. Entonces ya aquí la temperatura llegó al punto que iba a alcanzar, ¿verdad?, al punto nuevo que el hipotálamo estableció. Ya los escalofríos en esta fase empiezan a cesar. La rubicundez, que es ese rubor en la cara que va a tener el paciente, va a verse aumentado. El paciente va a tener una piel caliente y húmeda. El deseo de consumir agua, la sed, ¿verdad?, va a estar aumentado. Y también vamos a ver mialgias, artralgias y cefalea. Y hay un factor característico que vamos a ver que los ojos del paciente pueden estar algo más brillantes. Eso se debe a que ya que la temperatura alcanzó su punto máximo, ese mismo aumento de la temperatura corporal central fomenta la vasodilatación de diversos vasos a nivel central, entre ellos los vasos oculares. Y esos entonces aumento en la perfusión, pues hace que estos puedan tornarse un poco más brillantes porque van a poder tener un mejor reflejo para la luz. Pero no es nada más de ahí, ¿verdad? Luego tenemos la fase de lisis, que esta fase entonces es cuando ya se alcanza el punto crítico, que se eliminó esa noxa que por la cual el hipotálamo tuvo que aumentar el punto de ajuste térmico y ya tiene que empezar la regulación a la baja de lo que viene siendo el estado febril. Aumentan esos procesos de corriente térmica externa, de pérdida térmica, ¿verdad? La vasodilatación periférica se aumentada, sensación de calor también, la sudoración profusa, la actividad metabólica hepática y muscular va a disminuirse y los cambios conductales que se dan, que el paciente pues, ya quiere dejar de estar en esa posición de bolita que estaba, esa posición de ovillo fetal, por esa misma sensación de calor y entonces ya va a estar en posiciones más frescas que fomenten más esa pérdida de calor. Ahora hablemos de las diversas consecuencias que trae la fiebre. La fiebre va a traer múltiples consecuencias a nivel homeostático. Por ejemplo, una fiebre, por cada grado Celsius que aumente, vamos a tener un aumento en el consumo basal de oxígeno por unidad de tiempo de 13%. Vamos a tener una reducción en la proliferación bacteriana o eliminación de la misma bacteria o agente viral, ¿verdad? Esa es la parte por la cual ocurre el proceso febril que explicamos en el video de la fiebre.
También vamos a tener, por la misma parte de la inmunidad, una, un ambiente favorable para la migración de diversos fagocitos. Células polimorfonucleadas van a verse en un estado favorecido para su maduración. Producción de la proteína C, que es una proteína sintetizada en el hígado. Es una proteína crítica para lo que viene siendo la quimiotaxis, para zonas de inflamación y demás. Y vamos a tener una mayor actividad antiviral de interferones. Vamos a ver que el paciente con estados de fiebre va a tener una mayor pérdida de agua por ese aumento de la temperatura corporal central, entonces vamos a ver una mayor sudoración y pérdida de sodio debido a ese sudor, aunque cabe destacar que en este estado sí se pierde sodio, pero un dato curioso sobre esto es que, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio, no sé si, bueno, todos que hemos hecho ejercicio, nos hemos visto en la desdichada situación de que se nos entra sudor en los ojos y nos pica mucho. Si se han fijado en un inicio, cuando empezamos a hacer ejercicio y eso ocurre, sentimos ese ardor en los ojos. Pero si eso vuelve a ocurrir después, no, después de que ya llevamos un tiempo prolongado de hacer ejercicio, esa sudoración que nos cayó en los ojos, no, ese sudor que se nos cayó en los ojos no nos pica. Eso se debe a que en una primera instancia el sudor es hipertónico, pero ya después de que llevamos un tiempo prolongado, un periodo de sudoración prolongado, el sudor se vuelve hipotónico. Entonces ya no se está perdiendo electrolitos como el sodio, ¿verdad? Por vía del sudor. Es un dato curioso, ¿verdad? Pero que es importante saber por qué entonces aquí en esa pérdida por evaporación de agua, esa sudoración que ocurre en la fiebre, que viene a ser una sudoración pues no prolongada, fomenta esa pérdida de sodio. También vamos a tener mayor generación de hidrogénesis en la producción de ATP por la generar calor. Esto gracias al proceso de fosforilación oxidativa. Vamos a ver que existen dos tipos de fiebre debido a lo que es su duración. Vamos a tener la fiebre aguda, que es una fiebre superior a 38.3 grados Celsius, pero que tiene menos de 7 días de evolución. Y una fiebre prolongada, que es cuando la fiebre persiste por más de 7 días y no se logra dar un factor etiológico palpable, ¿verdad? Que pueda identificarse tras un estudio de laboratorio inicial. Hay otro tipo de fiebre que es la fiebre de origen desconocido. Esta fue definida por Peter Duff y Besson en 1961 y es una fiebre de más de 38 grados Celsius que, similar a la prolongada, es que una fiebre que ha durado más de 2 semanas y no se logra dar con el factor desencadenante por el cual ocurrió el proceso febril, tras un estudio hospitalario, claramente está. Ahora vamos a resumir lo que vienen siendo las causas del síndrome febril en base al 100% de los casos del síndrome febril, ¿verdad? La fiebre suele ocurrir en estos porcentajes por estas causas. En un 40% por infecciones, en un 20% por neoplasias, un 15% por enfermedades del tejido conjuntivo y un 20% por razones poco comunes. Ya un 5% es de origen idiopático. Entonces, esa parte es importante también tener en cuenta. Entonces, hablando de las infecciones que pueden desencadenar ese proceso de fiebre suelen ser bacterianas, por hongos, parásitos virales, tuberculosis, por endocarditis, infecciones de la vía urinaria o por abscesos hepáticos. Ahora hablando de las neoplasias, tanto las benignas como las malignas pueden generar ese aumento crítico en la temperatura y también por enfermedades de tejido conjuntivo como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la poliarteritis nodosa, la polimiositis, y la vasculitis. Ya en cuanto a los elementos o razones poco comunes para el aumento de la temperatura, tenemos la sarcoidosis, la enfermedad inflamatoria intestinal, la cirrosis hepática, la tromboembolia pulmonar y el hipertiroidismo. La inmunodeficiencia adquirida también es uno de esos factores, el traumatismo, los fármacos y la fiebre por glucosa. Ahora vamos a hablar de los patrones de fiebre, ya para terminar la parte de fiebre como tal, ¿verdad? La fiebre puede tener diversos patrones. Podemos tener una fiebre intermitente. Y cabe destacar, estos patrones de fiebre son muy importantes a la hora de evaluar a un paciente porque estos patrones de fiebre no como tal podrían dejarte saber el patógeno específico que ocasionó la fiebre. No se podría asociar a un solo patógeno específico, quizá esto, pero se puede guiar mejor a conocer el factor etiológico de lo que viene siendo el estado febril del paciente, ¿verdad? Entonces, hablando de la fiebre intermitente, es una fiebre la cual durante un día hay estados afebriles, pero esto es durante un día. En el día hay estados de fiebre y hay estados afebriles. La fiebre recurrente viene siendo una fiebre en la cual
Durante varios días hay periodos altos de fiebre, pero de repente hay días afebriles que intercalan con esos periodos altos de fiebre. Luego tenemos la fiebre remitente, que se parece mucho a la recurrente, pero en diferencia que esos periodos afebriles son reemplazados por periodos en los cuales simplemente la fiebre está más baja, pero sigue habiendo fiebre. Luego tenemos la fiebre sostenida continua, ni siquiera puse una aclaración aquí al lado porque el nombre lo dice todo, es una fiebre que se mantiene estable a lo largo del tiempo. Y luego tenemos la fiebre bifásica, es una fiebre en la cual en una sola enfermedad se ocasionan dos estados de fiebre distintos, una variación en la fiebre. Por ejemplo, en una primera etapa se tiene una fiebre de 38 grados Celsius, pero en la segunda etapa de 40, por ponerles un ejemplo. Y dentro de estas fiebres bifásicas hay distintos subtipos. Por ejemplo, tenemos la periódica, que viene siendo similar a una fiebre recurrente, pero que no sigue un patrón periódico como tal. Tenemos la facticia, que eso es más por un mal manejo o manipulación exógena, ¿verdad? De parte del termómetro, una inyección que se le administra al paciente con un pirógeno material. Y luego tenemos la cotidiana doble, que es que en un mismo día la fiebre del paciente acá alcanza el punto máximo del estado febril que ese paciente iba a tener dos veces. En un día, dos veces, ese paciente alcanza el punto máximo de fiebre. Ahora ya, dejando lo que viene siendo la fiebre de un lado, vamos a hablar de lo que es la hipertermia, que como ya expliqué en el inicio de la diapositiva, la hipertermia es distinta a la fiebre porque en este estado hay un aumento de la corriente térmica interna y por ende un aumento de la temperatura corporal central, si bien es cierto, pero esto no se debe a acciones hipotalámicas, esto es más bien por agentes exógenos casi siempre. Se asocian entre esos factores desencadenantes de la hipertermia al golpe de calor, enfermedades metabólicas como puede ser el hipertiroidismo, agentes farmacológicos como la atropina, que la atropina es un fármaco el cual inhibe a los receptores muscarínicos y entonces estos receptores muscarínicos se encuentran en las glándulas sudoríparas, se encuentran en múltiples zonas, pero entre las zonas secundarias, ¿verdad?, que podrían verse afectadas son las glándulas sudoríparas y por ende el paciente puede presentar una hipotranspiración o simplemente no va a transpirar. Entonces va a tener ese estado en el cual no puede tener esa pérdida de calor por esta vía, que de hecho es de las vías más óptimas para la pérdida térmica. Otro de los motivos por esto que puede sumarse a la causa de hipertermia es utilización de ropa gruesa, mucho más si se encuentra en un lugar caluroso. Y la hipohidratación es otro factor que puede desencadenar hipertermia. Recordando el punto clave que ya dije, que a diferencia de la fiebre, la hipertermia, el punto de regulación térmico no está alterado. Es que corrientes o sea, la producción de calor llega a superar lo que viene siendo esa pérdida de calor por diversos factores que pueden ser externos o internos, o en el caso de enfermedades metabólicas, ¿verdad? Pero el punto de ajuste térmico sigue siendo el mismo. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿verdad?, de hipertermia es la inducida por la droga recreativa conocida como éxtasis. Su nombre químico, 3,4 metilendioximetanfetamina. Y el mecanismo de acción de esta droga va a ser que aumenta la corriente térmica interna debido a una vasoconstricción periférica y a su vez permite la disociación proteica. Esto aumenta más la corriente térmica interna y por ende que puede crear este estado de hipertermia. Otro estado de hipertermia puede ser la hipertermia maligna, que esta se asocia a la administración de diversos anestésicos locales, como el succinilcolina, que son anestésicos volátiles, ¿verdad?, que fomentan el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, lo cual tiene un resultado neto se podría traducir como un aumento, ¿verdad?, de la utilización o generación de ese calor que es producido por esa fosforilación oxidativa y poniendo un aumento en el metabolismo celular y poniendo un aumento en lo que viene siendo esa corriente térmica interna. No como tal porque la célula está realizando procesos que demanden más energía, aunque sí en el caso de la succinilcolina puede ocurrir esto de que a nivel muscular se fomente más el uso energético y por ende el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa es lógico porque se va a necesitar más ATP, entonces se genera esa alta producción de calor debido a esa alta producción de ATP. Otro tipo de hipertermia puede ser la ocasionada por el síndrome neuroléptico maligno, que es común en pacientes que consumen medicamentos neurolépticos. Y otro de los motivos que pueden ocasionar hipertermia viene siendo el síndrome de la serotonina, que es cuando a un paciente se les ha administrado múltiples fármacos que simulan la acción de la serotonina y por ende aumentan la acción serotoninérgica a nivel corporal
que eso tiene un resultado neto de un aumento de la corriente térmica interna. Ahora hablando del estado de hiperpirexia, para terminar esto, no, ahí me equivoqué, ahorita dije que eran 42.5 grados Celsius, pero es a partir de los 41.5 grados Celsius que se considera hiperpirexia. Viene siendo un estado muy grave, porque ya mencionamos que a partir de los 40 grados Celsius es que empieza la desnaturalización proteica, pero eso viene siendo un estado bastante grave en el cual la temperatura aumenta por encima de los 41.5 grados Celsius y se genera entonces ese estado crítico en el paciente en cuanto a su temperatura. Aunque puede observarse debido a infecciones, los motivos más comunes suelen ser por hemorragias del sistema nervioso central. Aquí es donde más común suele ser, este suele ser el motivo más común para la aparición de hiperpirexia en un paciente. Pues nada, eso fue todo por el video de hoy. Espero que la hayan pasado muy bien. En la próxima clase venimos con artritis reumatoide. Así que nada, espero que la hayan pasado muy bien, volví le digo, y nos vemos en la próxima entrega.